Hola queridos hermanos, reciban un caluroso saludo y sean todos bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 12 del tercer trimestre. El título de la lección es El Anticristo. El apóstol Pablo en esta lección corrige falsas teologías de los eventos de los últimos días. Pablo revela verdades acerca de los engaños del tiempo del fin. Tanto así que con esta carta él aclara algunas falsas teorías y revela la verdad. Al corregir algunos conceptos que estaban equivocados dentro de la iglesia en Tesalónica, él presenta que el problema vital en el tiempo de los eventos finales es de qué lado se encuentra cada uno de los creyentes en el momento final de la gran controversia. Estudiemos la lección de esta semana y descubramos los secretos revelados en esta lección. Estudiemos la lección de esta semana. El versículo clave o texto a memorizar para la lección de esta semana se encuentra en 2 de Tesalonicenses en el capítulo 2, el versículo número 3. La Biblia dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El apóstol Pablo aquí está haciendo una advertencia. Allá en Tesalónica, la principal noticia que circulaba dentro de la iglesia es que Cristo venía, Maranata, Maranata, Cristo viene. Pero el apóstol Pablo les está diciendo a los tesalonicenses: un momento, hermanos, yo les escribí una carta hablándole de que el Señor Jesús vendría, pero quiero decirles que el Señor Jesús no vendrá hasta que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Me están escuchando, hermanos? Dice, no vendrá hasta que no se manifieste el hombre de pecado. El hombre de pecado debe de manifestarse. ¿Cómo? Ustedes más adelante van a entender de qué se trata este asunto. El apóstol Pablo tiene un propósito. Su meta desea calmar a la iglesia en Tesalónica, aclararle algunos puntos que para ellos eran confusos. Y les habla acerca de la venida del Señor Jesús y de la reunión de los santos con el Señor. Y también aclara y revela algunos engaños que se encontraban dentro de la iglesia y que de esta manera estaban distrayendo la atención de la segunda venida de Jesucristo a una falsa segunda venida de Cristo, que estaba unas personas, por así decirlo, enseñando falsamente dentro de la iglesia allí en Tesalónica, porque ellos lo habían mal entendido. Así es que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo dice aquí unas palabras griegas muy claves. Número 1 dice, habla de la segunda venida de Jesucristo, habla de la reunión con los santos y el día del Señor. Esta era una aclaración para los tesalonicenses, y en esta lección revela verdades que nosotros necesitamos aprender y entender hoy día. Miremos qué nos dice la lección del día domingo con relación a el problema. Estudiemos esta lección, recibamos la bendición para esperar aquel gran día cuando venga nuestro Señor, preparados para aquella gran reunión. Estudiemos la lección de esta semana. La lección del día domingo, su título es El problema. Y el problema es que hay gente que no sabe lo que creen y hay personas que creen lo que no saben. Y este era parte de los desafíos que se encontraba el apóstol Pablo. Tanto es así que las palabras para nosotros con relación a esta lección son exactamente las mismas advertencias. Los eventos del tiempo del fin y todos aquellos asuntos relacionados a fijar fecha o a poner eventos haciendo parecer que Cristo ya viene no son más que falsos engaños.
Hay teorías acerca de la conspiración, hay teorías que tienen que ver qué pasará cuando Cristo venga, cómo vendrá. Nosotros no estamos en tinieblas y el apóstol Pablo es claro en la lección del día domingo y le dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente, que ni por espíritu, ni por palabra, y ni aún por los escritos que yo les envío, no creáis. ¿Por qué? Porque hay gente que usa los escritos para engañar. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No hay una evidencia clara cuál era el preciso asunto que había, pero es notorio que Pablo percibe el problema y se ocupa de resolverlo. Los tesalonicenses habían sido fácilmente confundidos con información recibida en poco tiempo que había pasado desde que el apóstol Pablo escribiera su primera epístola. Pero algo interesante, el apóstol le dice que ni por espíritu, ni por carta diciendo que sea nuestra. ¿Y saben qué? De ninguna manera se dejen mover. Que no venga nadie a decirles y a moverlos de la creencia que tienen ustedes. Ni por boca de falsos profetas, porque hay gente que habla, le dije, lo que no saben. Y saben lo que no creen, y creen lo que no saben. Así es que hay que tener cuidado con este asunto. Pablo se refiere a una carta falsa en su nombre, o el mal uso de una de sus cartas genuinas. Hay gente que usa los escritos inspirados y los mutilas, quita una parte, la pone adelante, otra la pone atrás y parece ser que están diciendo algo que en realidad jamás se dijo. Hay que tener cuidado con estas cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque en nuestras iglesias llega gente. Algunos dicen ser de nuestra fe, pero no son de nuestra fe. No importa cuánto un pastor vigile a su iglesia, hay muchas maneras en que pueden entrar ideas falsas. Puede ser más fácil para los miembros aceptar un rumor que examinar las escrituras por sí mismos. Hay gente que dice la Biblia, en realidad la Biblia dice esto, el simple todo lo cree. Hermanos, si a usted le traen un rumor de que esto, de que lo otro, compruébelo con la Biblia. Que le traen pedacitos del Espíritu de Profecía, le traen folletitos del Espíritu de Profecía, o pedazos de... No. Lea todo el texto y entienda el contexto cuando se escribió esa inspiración. A veces las ideas nuevas pueden ser bíblicas en parte, pero no están en armonía con enseñanzas bíblicas complementarias. ¿Qué quiere decir esto? Que está mutilado, hermanos. Entonces, había este problema en la iglesia de Tesalónica. Y los tesalonicenses conocían mucho acerca de la venida del Señor Jesucristo. Pero ellos se iban siempre a los extremos, manipulados por otros manipuladores. Y con esto hay que tener mucho cuidado. Y de los eventos que lo precedían. Pero ellos tendían a enfatizar un extremo u otro, sin las perspectivas que los equilibraban. Ellos parecen haber sacado la conclusión de que ya estaban en medio de los eventos finales. Pónganse ustedes, hermanos, a pensar. Hay gente que dice, estamos en los días del fin. No, estamos en los días del fin. Estamos en los tiempos finales. No, estamos en los finales tiempos. Entonces, hay gente que no sabe lo que cree y cree lo que no sabe. Hermanos, comprobad los espíritus, dice el Señor. Todo aquel espíritu que confiesa el nombre del Señor Jesucristo, ese espíritu es de Dios. Probadlo. Y si no, reprenderlo en el nombre del Señor. Así es que continuemos con la lección, veamos la bendición y descubramos qué nos enseña el día lunes con relación a una respuesta corta de Pablo. Estudiemos la lección y recibamos nuestra bendición. Muy bien, la lección del día lunes, su título es Una respuesta corta de Pablo. Y en esta lección es muy interesante y quiero plantearles algunas ideas que todavía en nuestros tiempos y dentro de nuestras iglesias, muchos rumores andan por allí tratando de desviar y confundir a los fieles del Señor. Y me refiero a lo que hace algún tiempo atrás y algunos días y todavía pulula dentro del internet, algo relacionado a que la marca de la bestia se encuentra en un chip del tamaño de un grano de arroz.
Muchas personas, aún adventistas, le han dado crédito a esa enseñanza falsa. Y esta lección de este día aclara ese punto precisamente. El ministerio de la iniquidad no es un hombre en particular, es un ministerio de iniquidad. Y la lección de este día es muy clara. Así es que les agradezco que pongan atención para ver si puedo transmitirles la idea. Lo que la gente por ahí anda diciendo que el chip ese, que es como el tamaño de un grano de arroz, es la marca de la bestia. Y aquí en Estados Unidos, como están en tiempo de campaña para las elecciones, los políticos se tiran tierra los unos a los otros tratando de sepultar la campaña política. Y no estoy hablando de política, aunque esto se relaciona. Así es que eso de la idea del chip, muchos adventistas están diciendo que son señales del fin y que ese chip del tamaño de un grano de arroz es la marca de la bestia. En otras palabras, nuestra fe que dice que el sábado es el sello de Dios, parece ser que ya no es. Esa gente que está creyendo que ese grano de arroz es la marca de la bestia, están en apostasía, porque están abandonando su fe verdadera, que es el sábado, el día del Señor. Recuerden, el ministerio de iniquidad tratará en cambiar los tiempos y la ley. Los tiempos y la ley, si la ley de Dios y los tiempos, el sábado quiere borrarlo y quiere poner el domingo. Esos problemas habían similares allá en el tiempo de Pablo. Los tesalonicenses sacaron la conclusión de que la segunda venida de Cristo era inminente, o que tal vez ya había venido Cristo de manera secreta. Hágame usted el favor, ¿qué enseñanza les había dado el apóstol Pablo y qué es la enseñanza que ellos estaban creyendo? Hay gente que sabe lo que no cree y cree lo que no sabe. Esto me lo compruebo una vez más. La confusión en Tesalónica llevó a Pablo a escribir un bosquejo más extenso de los eventos finales. Si no hubiera hecho eso el apóstol Pablo, hoy no lo tendríamos. Eso nos ayuda a aclarar. Jamás ha sido y jamás será la marca de la bestia un chip del tamaño de un grano de arroz. El sello de Dios es el sábado. No hay otra cosa. Sigo más adelante. El hombre de pecado se manifiesta. El apóstol Pablo dice que nadie os engañe. El hombre de pecado, el hijo de perdición, se va a manifestar. Va a haber apostasía. Hay gente que está dejando de creer la fe genuina de nuestra fe porque está creyendo las mentiras, como la mentira del chip, o como la mentira de que el papa anterior era la bestia misma. No es un hombre, es un ministerio de iniquidad. ¿Entiende lo que estoy diciendo, hermano? Yo sé que estoy siendo fuerte y enfático, pero es un ministerio de iniquidad, no es un individuo en particular. Sigo leyendo. Que nadie os engañe. Él se opone y se levanta con todo lo que es de Dios, tanto así que él es objeto de culto de sí mismo, se sienta en la casa de Dios como si fuera Dios. Recuerden, a Jesucristo le dijeron, es blasfemia eso, ponerte en el lugar de Dios. Te crees Dios, eso es blasfemia, tratar de usurpar el lugar de Dios. Los versículos 3 y 4 son una oración incompleta del apóstol Pablo. Y Pablo enumera las cosas que tienen que suceder antes de que Jesús pueda venir. No vendrá si que no venga primero la apostasía, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel inicuo, dice más adelante, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca. Su palabra, la palabra de Dios, es capaz de aniquilar al inicuo, a la mentira, al error, al mismo diablo, Satanás y mentiroso. El poder del espíritu de la palabra es capaz de derribar todo espíritu mentiroso. Y el apóstol Pablo revela todas estas cosas. Pablo enumera estas cosas que tienen que suceder antes de que Jesús pueda venir. Habrá una apostasía y luego se revelará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermanos, ninguna profecía es de interpretación privada. Si Dios quiera revelárselo, se lo va a revelar a los profetas. Y los profetas lo traerán a revelar al pueblo. No todos son profetas. Antes de la revelación de la iniquidad hay un periodo de un ministerio de restricción. El hombre de pecado se opone a Dios, se exalza a sí mismo como Dios, como que él fuera Dios, y se sienta en el templo y proclama que él mismo es como Dios. ¿A qué se refiere esto del hombre de pecado? A nosotros pensamos, pues entonces es un hombre. No, es un ministerio de iniquidad. Se exalta por sobre Dios y usurpa el lugar de Dios.
Esto nos recuerda al mismo diablo. Él decía, subiré a las alturas y seré como Dios, me sentaré en el monte de Dios. Válgame el Señor. Hermanos, hágame usted el favor. ¿Qué pensamiento? Se exalta por sobre Dios y usurpa el lugar de Dios. Nos recuerda al cuerno pequeño. Hermanos, si quiero llamar su atención a que agarre su Biblia allí en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, el versículo 4, y se va a dar cuenta, si usted tiene la misma Biblia o alguna otra Biblia similar, que allí hay una referencia, y hay una referencia que dice DN 11:36. En otras palabras, lo que está hablando aquí el apóstol Pablo es lo mismo que dice del cuerno pequeño, que se sienta, dice, en la casa de Dios, pensará en cambiar los tiempos y la ley, mandará, si es posible, a matar a los santos del Altísimo, los perseguirá, los hollará, ¿por cuánto? Por 1260 días. Es un ministerio de iniquidad, pero ese ministerio de iniquidad va a llegar a su fin cuando Cristo venga, al inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca. Leo literalmente, la descripción del hombre de pecado apunta tanto a Satanás mismo como a un malvado agente de Satanás en la historia cristiana. Pero dejemos la lección por un momento y póngase usted a pensar, y me pongo yo a pensar, cómo muchas veces yo, cómo muchas veces usted es producto de la apostasía, abandonando los principios de Dios, los mandamientos, avergonzando el nombre de nuestro Señor. Y alguna vez a lo mejor usted o yo actuamos inicuamente. Todos somos vulnerables, hermanos. Y el enemigo puede engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Por lo tanto, tenemos que tener una respuesta corta, como dijo el apóstol Pablo. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Continuemos con la lección de esta semana. Veamos qué nos dice la lección el día martes. Estudiemos y descubramos la bendición de nuestro Señor. Continuemos con la lección del día martes. El título es El que detiene. Y según Pablo, hay dos cosas que caracterizan la situación mundial en el tiempo cuando él escribió la carta segunda a los tesalonicenses. Como vemos revelada la gran controversia en estos versículos, el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. El apóstol Pablo está diciendo, ya está en marcha, el ministerio de iniquidad ya comenzó, solo que ahorita algo lo detiene. Y si ustedes recuerdan, ya había comenzado la persecución para la iglesia primitiva, ya había comenzado el ministerio de iniquidad, el cual se manifestaba en forma de persecución. Y déjenme decirles una cosa, dentro de nuestra fe, la marca de la bestia no es un chip, la marca de la bestia es la ley dominical, que todavía, aunque ya está lista, no ha sido oficialmente declarada en el mundo entero. Y ese ciertamente es la marca de la bestia. Y aunque ya está, algo lo detiene. ¿Qué cosa es lo que detenía el ministerio de iniquidad en los tiempos de Pablo? ¿Cuál era la razón por la cual el ministerio de iniquidad no desataba todas sus fuerzas? Pablo está bosquejando tres etapas de la historia. La etapa en la cual estaba el ministerio de iniquidad ya estaba en marcha, la etapa en la cual ellos estaban que algo lo detenía, y la etapa en la cual sería quitado. Y recuerde, el que a hierro mata, a hierro muere. El que lleva a cautividad será llevado. Y el que mata a espada será muerto. Este ministerio de iniquidad tuvo su cumplimiento según la historia. Pero la pregunta aquí es, ¿quién es el que detenía ese ministerio de iniquidad? La escuela sabática nos refiere de que el evangelio será predicado por testimonio a todo el mundo y entonces vendrá el fin, o vendrá Cristo. También dice que es necesario que el evangelio sea predicado por testimonio. Y Apocalipsis 14 dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿Qué es lo que en realidad detenía en los tiempos de Pablo al ministerio de iniquidad? Déjeme decirle que no es claro, y aún lo dice el autor de la lección de esta semana. Dice, ¿quién es el que detiene o el poder de restricción en estos versículos? Está presente en el tiempo de Pablo
está apoyando su ley. Aún el poder que restringe la iniquidad está en una misión divina por el tiempo, y él tiene poder suficiente para restringir la obra de Satanás. Apocalipsis dice que los ángeles estaban sosteniendo los vientos. Si ellos soltaran los vientos, hermanos, yo no sé qué pasaría con nosotros. Pero si no fuera por el Espíritu de Dios, que sostiene todavía las pasiones de los hombres, las pasiones de los gobernantes y las pasiones de aquellos que están muchas veces desenfrenados por el poder de las tinieblas, hermanos, ¿quién sabe dónde estaríamos en estos tiempos? Si no fuera por el poder del Espíritu Santo que refrena mi corazón para ofrendar mi alma y mi vida al Señor, no sé dónde estaría yo. ¿Dónde estarías tú si no fuera por el poder del Espíritu Santo que restringe tu corazón de cometer iniquidades? Tal vez puedes ser tentado, pero no caes en pecado porque el Espíritu de Dios te sostiene. Pues déjenme decirles que creo fielmente que el Espíritu de Dios restringía a ese ministerio de iniquidad y todavía lo está restringiendo. Si no fuera por el Espíritu de Dios, ¿dónde estaríamos, Señor, hermanos? ¿Qué sería de nosotros o qué sería de mí si no fuera por el Espíritu de Dios? Que restringe, que detiene. Hermanos, tenemos que orar por esa lluvia tardía que tanto esperamos dentro de nuestra fe. Continuemos con la lección de esta semana. Estudiemos y descubramos qué nos dice el día miércoles con relación al anticristo revelado. Continuemos con la lección de esta semana. La lección del día miércoles, su título es El anticristo revelado. Y voy a aprovecharme de la ilustración que hizo el pastor Choque. Y quiero de esta manera enseñarles este billete que tengo aquí en mis manos. A simple vista, este billete parece un billete original, un billete de dólares americanos. Y lo voy a enseñar de manera cercana para que usted lo pueda ver de cerca. Al verlo de cerca, la primera impresión que usted tendrá es que es un billete verdadero. Y la lección del día miércoles se llama El anticristo revelado, porque en este día se desenmascara ese poder engañoso que engaña, si fuere posible, aún a los escogidos. Quiero hacer una breve reseña histórica. Recuerde que la iglesia fue perseguida por un poder, por un ministerio de iniquidad. ¿Qué es lo que estoy diciendo? El libro de Daniel habla de la profecía del cuerno pequeño, que hablará palabras contra el Altísimo, perseguirá a los santos del Altísimo. Esta es, en otras palabras, la Roma imperial que después se convirtió en la Roma papal. Pero la Roma papal no puede hacer nada por sí misma, porque necesita también la ayuda de la bestia, o la Roma papal con la bestia, pero también tiene que haber la fuerza y el poder del falso profeta. El falso profeta representado por la iglesia protestante apóstata, que guardan el domingo junto con la iglesia papal romana o católica. El anticristo es revelado y se revela aquí el hombre de pecado. El hombre de pecado dice que ha tratado de cambiar los tiempos y la ley. A lo largo del cristianismo ha socavado la ley de Dios, en manera particular el día sábado. Esta bestia que surge del mar, o sea, surge de muchedumbre, de acuerdo a la profecía bíblica, es representada por el cuerno pequeño. Es el único poder que cumple todas las especificaciones de la profecía. Es el papado. El papado. ¿Es el papa? No, es el papado. Es el ministerio de iniquidad. No es un hombre en particular. Es el papado, un poder representado por ese ministerio de iniquidad. Muchos intérpretes, desde la Edad Media hasta hoy, lo designan como el anticristo. En los últimos 2 siglos, la gran mayoría de los cristianos dejaron esta interpretación, lo que resulta algo interesante a la luz de cómo entendemos los eventos finales. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Quiero leer mejor en la Biblia lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Pura mentira,
Él no tiene ningún poder, es un mentiroso engañador. Él no tiene ninguna fuerza, es pura mentira. Pero déjenme decirles lo que sigue, el versículo 10, que es el más interesante. Tiene prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea, la gente que busca señales, que busca prodigios, que busca ese tipo de cosas, van a ser engañados. Y este poder engañoso usa la mentira y el engaño para engañar a los incautos que se pierden. ¿Y por qué se pierden? Aquí está versículo 10 de 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 dice, se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor. Dios es amor. Jesucristo es la máxima expresión del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿a qué? Para que todo aquel que en Él crea o cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La única manera que podemos ser salvos solamente es una, a través del poderoso Señor Redentor que se llama Jesucristo. Y la bestia, el anticristo, el cuerno pequeño, el falso profeta, tendrá prodigios mentirosos. Debemos de meditar cómo tenemos de conservar nosotros el amor de la verdad. ¿Cómo recibimos? Alguna gente está convencida del mensaje, pero no está convertida a este mensaje. ¿Cómo nosotros podemos tener este amor que nos ayude a ser protegidos de los engaños del enemigo? Es más, ¿cómo podemos recibir el amor de la verdad ahora mismo? ¿El espíritu de qué? De verdad. Os convencerá, os llevará a toda verdad, os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, el único antídoto para estar vacunados en contra del anticristo, del virus, es el Espíritu Santo. Hace años se decía que el anticristo era la computadora. Después salió que era el código de barra, ¿se acuerdan? Después salió que era, y ha sido variante, la marca la bestia, el anticristo. Hermanos, la Biblia es clara. El ministerio de iniquidad está en contra de todo lo que es de Dios, la ley de Dios, su santo sábado. Y trata de imponer la ley dominical. Y ya está en marcha ese ministerio de iniquidad. Hermanos, este billete parece verdadero, pero es un billete falso. El enemigo es un poder engañador, mentiroso, es ladrón porque no tiene nada. El único dueño de todo lo creado se llama Jesucristo. Y a quien Él quiere se lo da, dice la Biblia. Así es que tenemos que confiar en el poder del Espíritu de Dios que nos lleve a toda verdad para ser nosotros protegidos de esos falsos engaños, del cuerno pequeño, de la bestia y del falso profeta, la triple alianza, los tres espíritus inmundos de los cuales habla el libro del Apocalipsis. Continuemos con la lección de esta semana y descubramos qué nos dice el día jueves con relación a verdad y mentiras. Hay que desenmascarar a ese mentiroso. Estudiemos la lección de esta semana. Muy bien, la lección del día jueves es una lección muy importante para ser entendida porque de ella depende para muchas personas la salvación. Se llama el título de este día Verdad y Mentiras. ¿Por qué permite Dios que tantos sean engañados? Según el pasaje de 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2 del versículo del 2 al 10, dice: con todo engaño e iniquidad, ese ministerio de iniquidad, hace prodigios y engaña a mucha gente. Y hay gente, dice, según la Biblia, vamos a leerlo mejor, el versículo del 10 al 12, dice: con todo engaño de iniquidad para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Da la impresión, a simple vista, de que Dios manda un espíritu de error y de engaño para que la gente crea la mentira. Pero en realidad, Dios no obliga a nadie a escoger la mentira. Las propias personas eligen voluntariamente la mentira porque rechazan la verdad.
En aquel gran día, cuando Cristo venga, no va a haber término medio. O somos o no somos. O somos fríos o somos calientes. Si somos tibios, nos vomitará de su boca, dice Apocalipsis. En este texto Pablo nos da un vistazo de la gran controversia entre Cristo y Satanás, que involucra más que solo asuntos de esta tierra y su historia. Satanás ha acusado a Dios de ser irrazonable, abusador y engañador. Dice, Dios envía engaños a los malvados. No. No porque él miente, sino porque permite que los malvados elijan la mentira en vez de la verdad. Y así se exponen a los resultados de las acciones que ya habían elegido. El proceso del engaño comienza cuando la gente rechaza el evangelio. Los malvados rehúsan recibir el amor de la verdad y automáticamente ellos se ubican del lado del error. La proclamación final del evangelio prepara el escenario para el juicio final y los engaños del tiempo del fin. Es el evangelio de Jesucristo y no los eventos políticos los que han sido siempre la división entre el bien y el mal. A lo largo de la historia hemos visto cómo el anticristo revela su verdadero carácter al usurpar la vida, la muerte y el reinado del Señor Jesucristo. Por esta razón, algunos que amaron más la mentira, ellos mismos han elegido perderse en vez de salvarse. Y para evitar ese problema, estudiemos la lección de escuela sabática, que es el corazón de nuestra fe. Veamos cómo termina la lección, estudiemos la conclusión y recibamos total bendición. Estudiemos la lección de esta semana. Qué tremenda lección hemos tenido esta semana. La lección número 11, con el tema del anticristo, ha abierto nuestros ojos para protegernos de los engaños del maligno. Realmente el apóstol Pablo advirtió a la iglesia que no debería de esperar al Señor Jesucristo en el tiempo de Él. Solo después de que haya sido producido la gran apostasía y se haya cumplido el largo periodo del tiempo del hombre de pecado, del hijo de iniquidad. El hombre de pecado, que también es llamado ministerio de iniquidad, hijo de perdición, y el inicuo, representa al papado. No al papa, recuerde bien, es al papado, el cual, como está predicho en las profecías, conservaría su supremacía durante 1260 días o años, y después sería llevado a la cautividad, porque el que mata a espada debe ser muerto. Así hemos descubierto cómo Satanás se disfrazará como que fuera Cristo, se presentará ante la gente y él mismo dirá que ha cambiado la ley, que ha cambiado el sábado por el domingo, y de esta manera estará tratando de engañar con sus últimas mentiras a todos aquellos que han rechazado la verdad y han deseado o decidido creer la mentira. Al presentar el mensaje, dice la escuela sabática, no hagáis ataques personales a otras iglesias, ni aún a la iglesia católica. Por lo tanto, seamos cuidadosos en nuestras palabras. Hablad la verdad en tonos y palabras de amor, dice la lección. Así es que estas teorías falsas fueron desenmascaradas por el apóstol Pablo allá en la iglesia de Tesalónica. Al corregir algunos conceptos equivocados acerca de los eventos finales, Pablo nos presenta verdades preciosas sobre este tema. Y siempre debemos recordar que el problema vital no es el tiempo de los eventos finales, o ni siquiera todos los detalles de los engaños del anticristo, sino debe ser nuestra preocupación en qué lado vamos a estar al final de la gran controversia. La lección del anticristo nos enseñó que el problema de los eventos finales, tratando de decir cuándo Cristo viene, tratando de anticipar la fecha, el día y la hora, son más que engaños. No hay ni día ni hora que el hombre pueda saber, ni aún Jesucristo, sino solo el Padre Celestial. La respuesta corta de Pablo, el concepto número 2, o la enseñanza número 2, nos demostró que estas profecías, el hijo de iniquidad, se tiene que cumplir. Y así, después de la apostasía, el hijo de iniquidad se presenta, entonces después vendrá el Señor Jesucristo. Algo lo detiene. El concepto número 3. Estamos claros
que para que Cristo venga se tendrá que dar el gran pregón, se tendrá que predicarles por testimonio, pero ahorita el anticristo algo lo detiene, si no es otra cosa más que el Espíritu de Dios, que sostiene todavía las pasiones de este mundo y a los mundanos con sus oscuras pasiones. ¿Y qué diremos? El tema número 4, el anticristo revelado. Hemos visto cómo el cuerno pequeño, la bestia y el falso profeta tienen una triple alianza, una confragación para engañar con el falso Dios. El tema número 5, el cual se dice verdades y mentiras. Hemos entendido por qué mucha gente se perderá. Porque ellos han escogido la mentira en vez de escoger la verdad. Porque ellos amaron más la mentira que la verdad de Dios. Y de esta manera Dios les dio libre albedrío, les dio libertad para escoger, y ellos escogieron las tinieblas más que la luz. Esta fue la lección de esta semana. La próxima semana estaremos estudiando la última lección de este trimestre. Y el tema es mantener fiel a la iglesia. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana, a la hora que usted lo quiera, el día que usted lo quiera, en este mismo canal. Gracias por estudiar la lección con nosotros. Los espero la próxima semana y que Dios los bendiga. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Hasta la próxima semana.